¿Te imaginas poder descifrar las verdaderas intenciones, emociones y pensamientos de las personas? En un mundo donde la comunicación es clave, a veces las palabras son solo la punta del iceberg. Debajo de la superficie, un mar de emociones, pensamientos y verdaderas intenciones se agita, esperando ser descubierto. ¿Alguna vez te has sentido confundido por las acciones de una persona que contradicen sus palabras? Imagina poder comprender a las personas a un nivel más profundo, desentrañar sus motivaciones ocultas, anticipar sus acciones y construir conexiones más auténticas. No se trata de magia o superpoderes, sino de dominar el arte de la observación, de aprender a leer las señales silenciosas que revelan lo que las palabras a veces ocultan. En este viaje, te guiaremos a través de técnicas para afinar tus sentidos, convertirte en un experto en comunicación no verbal y descubrir los secretos que se esconden detrás de cada gesto, cada mirada, cada silencio, cada cambio sutil en el comportamiento. Prepárate para convertirte en un auténtico lector de mentes, un maestro de la comunicación humana, capaz de descifrar el complejo lenguaje del cuerpo y navegar con confianza por el fascinante mundo de las relaciones interpersonales. 1. Observa cuidadosamente las reacciones no verbales, como gestos y expresiones faciales, para interpretar sentimientos y pensamientos no expresados. Las palabras, esas entidades que dan forma a nuestros pensamientos y deseos, a veces se quedan cortas. Son como la punta del iceberg, visibles, sí, pero ocultando una masa enorme de significado bajo la superficie. Para comprender verdaderamente a alguien, para conectar a un nivel más profundo, debemos convertirnos en detectives del lenguaje no verbal, en exploradores de ese mundo silencioso donde los gestos y las expresiones faciales revelan la verdad que las palabras a veces ocultan. Piensa por un momento en una sonrisa. Una curva simple en los labios, ¿verdad? Pero, ¿acaso todas las sonrisas son iguales? La sonrisa tensa que oculta la preocupación, la sonrisa tímida que nace de la vergüenza, la sonrisa radiante que brota de la alegría genuina. Cada una de ellas, una historia distinta escrita en el rostro humano. Y los ojos, esas ventanas al alma, ¿cuántos secretos revelan? La mirada evasiva que delata la mentira, la mirada intensa que refleja la pasión, la mirada apagada que habla del dolor. Un universo de emociones contenido en un par de pupilas dilatadas o contraídas, brillantes u opacas. Las manos, siempre inquietas, tejiendo un tapiz de movimientos involuntarios, también hablan. Las manos que se frotan, revelando ansiedad, las manos que se cierran en puños, expresando frustración, las manos que se abren en un gesto de bienvenida, comunicando confianza y calidez. El lenguaje corporal es un idioma universal, una sinfonía de movimientos, posturas y gestos que trascienden las barreras culturales. No importa si hablas español, inglés, mandarín o suajili, la inclinación del cuerpo, la posición de los pies, el ritmo de la respiración, todos estos elementos se combinan para transmitir un mensaje que va más allá de las palabras. Imagina a un amigo que te dice estoy bien, pero su voz tiembla, sus hombros se encorvan y evita tu mirada. Su lenguaje corporal está gritando lo que sus palabras intentan ocultar. En ese momento, tu capacidad para observar y descifrar los signos no verbales se convierte en una herramienta poderosa para la empatía y la conexión genuina. Aprender a interpretar este lenguaje silencioso no es tarea fácil. Requiere atención, paciencia y, sobre todo, la voluntad de mirar más allá de la superficie. Es como aprender a leer un mapa, donde cada gesto, cada expresión facial, es una pista que nos acerca a la verdad emocional de la persona que tenemos frente a nosotros. Observa la postura de alguien, ¿es abierta y receptiva o cerrada y defensiva? Presta atención a la dirección de su mirada, ¿te mira directamente a los ojos o rehúye tu contacto visual? Fíjate en la velocidad y el tono de su voz, ¿es firme y segura o dubitativa y temblorosa? Todos estos detalles, aparentemente insignificantes, conforman un mapa complejo que revela los sentimientos y pensamientos que se esconden detrás de la máscara de las palabras. Dominar el arte de la comunicación no verbal es una habilidad invaluable, una herramienta que nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo, construir relaciones más sólidas y auténticas, y navegar por el complejo mundo de las emociones humanas con mayor sensibilidad y comprensión.
Es un viaje que comienza con la observación, se nutre de la empatía y culmina en la conexión genuina con nuestros semejantes. Así que, la próxima vez que interactúes con alguien, recuerda que las palabras son solo una parte de la historia. Observa, escucha con atención y permite que el lenguaje silencioso del cuerpo te guíe hacia una comprensión más profunda de la persona que tienes frente a ti. 2. Escucha el tono de voz y las variaciones en la velocidad del habla para comprender las emociones subyacentes de una persona. Las palabras, en su desnudez, son solo eso, palabras. Letras impresas en un papel o sonidos que vibran en el aire. Son como partituras vacías, esperando ser llenadas con la música de la emoción. Y esa música, esa alma que insufla vida al lenguaje, se encuentra en el tono de voz y en las variaciones del habla. Escucha con atención. La voz, ese instrumento musical único que cada uno de nosotros posee, revela un sinfín de matices emocionales. El tono agudo que delata el nerviosismo, la voz temblorosa que habla de la inseguridad, el tono grave que transmite autoridad y confianza. Cada inflexión, una pincelada que colorea el lienzo de la comunicación. La velocidad del habla también juega un papel fundamental en esta orquesta de emociones. Las palabras que se precipitan, atropellándose unas a otras, pueden ser un signo de ansiedad, de un torrente de pensamientos que pugnan por salir. Por otro lado, un ritmo lento y pausado puede indicar tristeza, reflexión profunda o incluso un intento deliberado por ocultar algo. Imagina a un niño emocionado, compartiendo una historia fantástica. Su voz se eleva, se acelera, las palabras brotan de su boca como un torrente imparable. Su entusiasmo es contagioso, su alegría se transmite a través del ritmo frenético de su voz. Ahora, piensa en alguien que acaba de recibir una noticia devastadora. Su voz, apagada y monocorde, se arrastra lentamente, como si cada palabra pesara una tonelada. Las pausas se alargan, el silencio se vuelve un interlocutor incómodo. La tristeza permea cada sílaba, cada respiro. Aprender a escuchar la música de la voz, a descifrar las emociones ocultas en las variaciones del habla, es una habilidad que nos convierte en mejores comunicadores, en intérpretes más sensibles de la sinfonía humana. Es como afinar el oído para detectar las sutiles variaciones en una melodía, para percibir los matices que dan profundidad y riqueza a la música. Cuando converses con alguien, no te limites a escuchar las palabras. Presta atención al tono, al ritmo, a las pausas, a los suspiros. Intenta discernir las emociones que se esconden detrás de la voz. ¿Hay alegría? ¿Tristeza? ¿Enfado? ¿Miedo? Recuerda que el tono de voz puede contradecir el significado literal de las palabras. Una frase aparentemente neutral, pronunciada con un tono sarcástico, puede convertirse en una púa afilada. Un te quiero dicho con frialdad puede sonar más a despedida que a promesa. Entrenar tu oído para percibir estos matices es una inversión valiosa. Te permitirá conectar con los demás a un nivel más profundo, comprender sus verdaderos sentimientos y responder de manera más empática y efectiva. La próxima vez que te encuentres en una conversación, convierte tu oído en un radar emocional. Detecta las señales, interpreta las variaciones, sintoniza con la música de la voz y descubre la riqueza de la comunicación humana más allá de las palabras. 3. Presta atención a la elección de palabras y frases repetitivas que pueden revelar preocupaciones o áreas de interés predominantes. Las palabras son como huellas en la nieve, revelando el camino que recorren los pensamientos. Y así como un rastreador experto puede reconstruir el trayecto de un animal a partir de sus huellas, nosotros podemos desentrañar las preocupaciones y obsesiones de una persona a partir de las palabras que elige y la frecuencia con la que las repite. Piensa en esas palabras que se repiten como un eco en una conversación. No son meros accidentes lingüísticos, son pistas que nos revelan el paisaje mental del interlocutor, los temas que ocupan sus pensamientos, las emociones que lo embargan. Imagina a un amigo que, en cada conversación, regresa una y otra vez al tema del trabajo. Estoy agotado, el trabajo me tiene abrumado, no sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Estas frases repetitivas, como un mantra de frustración, revelan una preocupación central que domina sus pensamientos.
O piensa en alguien que, al hablar de su relación, utiliza constantemente frases como no me siento valorado, siento que no me escucha, me gustaría que fuera más atento. Estas palabras, repetidas con la insistencia de un pájaro carpintero, nos muestran una herida emocional, una necesidad insatisfecha que clama por atención. A veces, las palabras repetitivas son como un iceberg, la punta visible de un problema más profundo. Un adolescente que constantemente habla de sentirse solo puede estar ocultando una tristeza más profunda, una falta de conexión emocional que lo atormenta. La repetición no siempre es verbal. También puede manifestarse en la elección de temas de conversación. Observa a esa persona que, en cada reunión, termina hablando de la misma persona, del mismo evento, de la misma preocupación. Esa fijación, esa incapacidad para soltar un tema, revela una obsesión, una idea fija que la persigue. Prestar atención a estas palabras y frases recurrentes, a estos temas que se repiten como un disco rayado, nos convierte en mejores oyentes, más perspicaces, más capaces de comprender las preocupaciones y obsesiones que se esconden detrás del discurso cotidiano. Es como aprender a leer un mapa mental, donde las palabras repetitivas son las señales que nos guían hacia los puntos de interés, hacia las zonas de conflicto, hacia el corazón de las emociones. Así que, la próxima vez que converses con alguien, presta atención no solo a lo que dice, sino también a cómo lo dice. Las palabras que elige, las frases que repite, los temas que lo obsesionan, todos estos elementos conforman un mapa que te revelará sus preocupaciones más profundas, sus áreas de interés predominantes, las emociones que lo dominan. Aprender a leer este mapa te permitirá conectar con esa persona a un nivel más profundo, ofrecerle apoyo y construir relaciones más auténticas y significativas. 4. Aprende a identificar las microexpresiones faciales que duran solo una fracción de segundo pero ofrecen pistas sobre los verdaderos sentimientos. El rostro humano, ese lienzo donde se pintan las emociones, es un territorio fascinante para quien busca comprender las verdades que se esconden detrás de las palabras. Y en ese territorio, las microexpresiones faciales son como diamantes, pequeños destellos que revelan tesoros ocultos. Duran solo una fracción de segundo, un parpadeo, una mueca fugaz, pero encierran un caudal de información sobre los verdaderos sentimientos que la persona intenta disimular. Imagina a alguien que recibe un regalo que no le gusta. Una sonrisa cortés se dibuja en sus labios, pero por un instante, solo un instante, una mueca de disgusto cruza su rostro. Ese destello, esa microexpresión, es la verdad que se filtra a través de la máscara social. Las microexpresiones son movimientos musculares involuntarios, reacciones instintivas que escapan al control consciente. Son como un susurro del subconsciente, una confesión involuntaria de los verdaderos sentimientos que se intentan ocultar. Paul Ekman, pionero en el estudio de las microexpresiones, identificó 7 emociones universales que se expresan a través de estas fugaces señales faciales: alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa, asco y desprecio. Cada una de estas emociones tiene una huella dactilar única, un patrón específico de movimientos musculares que la delata. Aprender a leer estas microexpresiones es como adquirir una superpotencia perceptiva. Te permite detectar la mentira, descubrir la tristeza que se esconde detrás de una sonrisa, identificar la ira reprimida que se asoma en un ceño fruncido fugaz. Desarrollar esta habilidad requiere atención, paciencia y práctica. Comienza por observar a las personas en situaciones cotidianas. Presta atención a los sutiles cambios en sus expresiones faciales, a los movimientos casi imperceptibles de sus músculos. Con el tiempo, tu ojo se volverá más agudo, más capaz de detectar esos destellos fugaces que revelan la verdad emocional. Existen recursos online que ofrecen entrenamiento en la detección de microexpresiones. Puedes estudiar las diferentes expresiones faciales asociadas a cada emoción, practicar con videos y poner a prueba tu capacidad de percepción. Recuerda que las microexpresiones son solo una pieza del rompecabezas. No debes basar tus conclusiones únicamente en estos indicios fugaces. Combina la observación de las microexpresiones con otros elementos como el lenguaje corporal, el tono de voz y la elección de palabras para obtener una imagen más completa del estado emocional de la persona.
Aprender a leer las microexpresiones faciales te abre la puerta a un nuevo nivel de comprensión de la comunicación humana. Te permite percibir los sentimientos genuinos que se esconden detrás de las máscaras sociales, detectar el engaño y conectar con los demás de una manera más profunda y auténtica. Es una herramienta invaluable para la comunicación efectiva, la construcción de relaciones sólidas y el desarrollo de una mayor inteligencia emocional. 5. Desarrolla tu empatía intentando sentir lo que la otra persona siente, poniéndote en su lugar emocional y situacional. La empatía, esa palabra que resuena con la promesa de conexión humana, es mucho más que un concepto abstracto. Es una brújula interna que nos guía hacia el corazón del otro, un puente que nos permite cruzar el abismo de la experiencia individual y comprender, sentir, lo que nuestro interlocutor está viviendo. Desarrollar la empatía es tejer un tapiz de comprensión donde los hilos de la razón se entrelazan con los de la emoción. Ponerse en el lugar del otro, no como un actor que asume un rol, sino como un viajero que se adentra en un territorio desconocido, dispuesto a experimentar sus paisajes emocionales, sus tormentas internas, sus momentos de calma. Imagina a un amigo que acaba de perder a un ser querido. Las palabras de consuelo pueden sonar huecas si no van acompañadas de una genuina comprensión de su dolor. En este caso, la empatía no se trata de decirse cómo te sientes, una frase que, a menudo, suena a cliché vacío. Se trata de imaginar la profundidad de su pérdida, el vacío que ha dejado esa ausencia, el dolor que lo atraviesa como un cuchillo. O piensa en un compañero de trabajo que está pasando por un momento de estrés laboral. La empatía no se limita a reconocer que está estresado, sino que implica intentar comprender las causas de ese estrés, las presiones que enfrenta, las consecuencias que teme. La empatía no es un don mágico que se posee o no se posee. Es una habilidad que se cultiva, se nutre, se ejercita a diario. Y como cualquier músculo, se fortalece con el uso constante. ¿Cómo podemos desarrollar esta capacidad de conexión emocional? Comienza por escuchar con atención, no solo a las palabras, sino también al tono de voz, al lenguaje corporal, a las emociones que se esconden detrás de la máscara social. Intenta leer entre líneas, descifrar los mensajes no verbales, captar la esencia de lo que la otra persona está intentando comunicar. Haz preguntas que demuestren un interés genuino por su experiencia. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Qué es lo más difícil de esta situación? ¿Qué necesitas en este momento? Estas preguntas, formuladas con sinceridad, abren la puerta a la comprensión profunda, a la conexión emocional. Y lo más importante, no juzgues. La empatía no juzga, no critica, no ofrece soluciones fáciles. La empatía acoge, comprende, acompaña. Es un espacio seguro donde el otro puede ser vulnerable, puede expresar sus emociones sin temor a ser juzgado. Desarrollar la empatía es un viaje transformador, un camino que nos lleva a conectar con los demás de una manera más profunda y auténtica. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos y a los que nos rodean, un regalo que enriquece nuestras relaciones, fortalece nuestra comunidad y nos convierte en mejores seres humanos. Si este video te está aportando algo nuevo, si te ha hecho pensar o sentir de forma diferente, ayúdanos a seguir creciendo suscribiéndote, dándole a me gusta y comentando. Esto nos ayudará a seguir creciendo y produciendo más contenidos de calidad en beneficio de todos. 6. Fíjate en los cambios de comportamiento o en las inconsistencias en las acciones que pueden indicar un conflicto interno o engaño. Las acciones, esos faros que iluminan el camino de nuestras intenciones, a veces pueden emitir señales confusas, como un barco que envía señales de socorro en código Morse. Cuando se producen cambios bruscos en el comportamiento de alguien o detectamos inconsistencias flagrantes entre sus palabras y sus actos, se enciende una luz de alerta en nuestra mente. Es como si una voz interior nos susurrara, algo no encaja, algo se esconde detrás de esta fachada. Observa con atención. Un amigo que siempre ha sido extrovertido y sociable se vuelve retraído y taciturno. Un colega conocido por su honestidad y transparencia comienza a actuar de forma evasiva y a ocultar información. Estos cambios repentinos en el comportamiento, como un cambio brusco en el rumbo de un barco, pueden ser indicios de un conflicto interno, de una lucha entre lo que la persona quiere mostrar y lo que realmente siente o piensa. Las inconsistencias entre las acciones y las palabras son otro signo revelador.
Un político que promete luchar contra la corrupción pero se ve envuelto en escándalos financieros. Un líder religioso que predica la humildad pero lleva una vida de lujos y ostentación. Estas contradicciones, como una melodía desafinada, generan disonancia cognitiva, una señal de que algo no está bien. A veces, estos cambios de comportamiento o inconsistencia son producto de factores externos, de circunstancias ajenas a la voluntad de la persona. Un cambio de trabajo, una crisis familiar, un problema de salud, cualquier evento significativo puede alterar el comportamiento de alguien de forma temporal. Sin embargo, cuando estas señales se mantienen en el tiempo, cuando se convierten en un patrón recurrente, es importante prestar atención. Podrían ser la punta del iceberg de un problema más profundo, un engaño, una adicción, un trastorno psicológico. No se trata de convertirnos en jueces implacables, en inquisidores que buscan culpables. Se trata de desarrollar una mirada perspicaz, una capacidad para detectar las señales que nos envía el comportamiento de los demás. Cuando observamos cambios bruscos o inconsistencias en las acciones de alguien, es importante abordar la situación con cautela, empatía y curiosidad. En lugar de acusar o juzgar, podemos expresar nuestra preocupación de forma sincera y respetuosa. ¿Te encuentras bien? ¿Ha pasado algo que te preocupa? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Estas preguntas, formuladas con genuina preocupación, pueden abrir la puerta a una conversación honesta, a la posibilidad de ofrecer apoyo o buscar ayuda profesional si es necesario. Recuerda que el comportamiento humano es un complejo tapiz tejido con hilos de emociones, experiencias y circunstancias. Aprender a leer este tapiz, a detectar las señales que nos envía, nos permite navegar por el mundo de las relaciones con mayor comprensión, inteligencia y empatía. 7. Usa el silencio como una herramienta durante las conversaciones. A menudo, las personas se sienten compelidas a llenar los vacíos, revelando más de lo que inicialmente pretendían. El silencio, ese espacio vacío entre las palabras, a menudo es percibido como un vacío incómodo que debemos apresurarnos a llenar. Sin embargo, el silencio, como un maestro zen, tiene mucho que enseñarnos sobre el arte de la comunicación. En la quietud del silencio, las emociones se decantan, los pensamientos se aclaran y las verdades ocultas se asoman a la superficie. En una conversación, el silencio puede ser una herramienta poderosa, un catalizador que impulsa a la otra persona a revelar más de lo que inicialmente pretendía. Es como soltar un hilo y esperar a que la madeja se desenrede por sí sola. Imagina que le preguntas a alguien cómo te sientes y, en lugar de responder de inmediato, se queda en silencio por unos segundos. Ese silencio, esa pausa cargada de significado, te está diciendo mucho más que cualquier palabra. Te está mostrando la complejidad de sus emociones, la lucha interna que precede a la respuesta. Las personas, por naturaleza, se sienten incómodas con el silencio. Sienten la necesidad de llenar el vacío, de romper la tensión. Y en ese afán por llenar el silencio, a menudo revelan información que no tenían intención de compartir. Es como si el silencio actuara como una presión que los obliga a liberar lo que llevan dentro. Un negociador experto utiliza el silencio como una herramienta estratégica. Después de hacer una oferta, guarda silencio, observando la reacción de la otra parte. Ese silencio pone presión sobre el interlocutor, lo obliga a evaluar la oferta y a revelar su posición. Un terapeuta utiliza el silencio para crear un espacio de reflexión para su paciente. Después de una pregunta difícil o emotiva, el silencio permite que el paciente explore sus emociones, ordene sus pensamientos y encuentre las palabras para expresar lo que realmente siente. Aprender a utilizar el silencio como una herramienta de comunicación requiere paciencia, autocontrol y confianza en el poder de la quietud. Es resistir la tentación de llenar cada vacío con palabras, es darle espacio a la otra persona para que encuentre su propia voz. La próxima vez que te encuentres en una conversación, experimenta con el silencio. Después de hacer una pregunta, resiste la urgencia de interrumpir o ofrecer tu propia respuesta. Permite que el silencio se asiente, que haga su trabajo. Observa cómo la otra persona reacciona, cómo sus expresiones faciales y su lenguaje corporal te revelan información que no se expresa con palabras.
El silencio no es un vacío, sino un espacio lleno de posibilidades, un crisol donde se forjan las palabras más auténticas, las emociones más profundas y las conexiones más genuinas. 8. Observa las posturas y el lenguaje corporal abierto o cerrado, que pueden indicar la disposición de una persona para interactuar o su necesidad de defensa. El cuerpo humano, ese complejo sistema de músculos, huesos y nervios, es un libro abierto para quien sabe leerlo. Nuestras posturas, nuestros movimientos, la posición de nuestros brazos y piernas, todos estos elementos componen un lenguaje silencioso, una forma de comunicación que trasciende las palabras. Aprender a interpretar este lenguaje corporal nos permite comprender las emociones, las intenciones y las actitudes de las personas que nos rodean. Observa, por ejemplo, la postura de alguien con los brazos cruzados sobre el pecho. Es una postura cerrada, defensiva, como una barrera que se interpone entre la persona y el mundo exterior. Puede indicar resistencia, desconfianza o simplemente incomodidad. Por otro lado, una postura abierta, con los brazos relajados a los lados del cuerpo y las palmas hacia arriba, transmite confianza, receptividad y disposición a la interacción. La inclinación del cuerpo también nos habla. Si alguien se inclina hacia adelante mientras hablas, te está mostrando interés, atención y deseo de conectar. Por el contrario, si se inclina hacia atrás, apartando su cuerpo del tuyo, puede indicar desinterés, incomodidad o incluso rechazo. Los pies, esos grandes olvidados del lenguaje corporal, también juegan un papel importante. Si los pies de alguien apuntan hacia ti, es señal de que está interesado en la conversación y en tu presencia. Si apuntan hacia otro lado, como buscando una vía de escape, puede indicar aburrimiento, impaciencia o deseo de terminar la interacción. La mirada, ese poderoso espejo del alma, es otro elemento clave en el lenguaje corporal. El contacto visual directo, sostenido pero no invasivo, transmite confianza, interés y conexión. Una mirada evasiva, por otro lado, puede ser señal de timidez, inseguridad o incluso engaño. Recuerda que el contexto es fundamental para interpretar el lenguaje corporal. Una persona con los brazos cruzados en una habitación fría puede estar simplemente tratando de entrar en calor, no necesariamente adoptando una postura defensiva. Del mismo modo, una mirada evasiva puede ser producto de la timidez o de la cultura, no necesariamente un signo de deshonestidad. Aprender a leer el lenguaje corporal es una habilidad invaluable en la comunicación interpersonal. Nos permite comprender las emociones no expresadas, detectar la incomodidad o la resistencia y ajustar nuestro comportamiento para facilitar la interacción y la conexión. Es como tener un manual de instrucciones para comprender las señales silenciosas que nos envía el cuerpo humano. Así que, la próxima vez que te encuentres en una conversación, observa con atención la postura, los gestos y la mirada de tu interlocutor. Presta atención a los detalles, al contexto, a la coherencia entre el lenguaje verbal y el no verbal. Con un poco de práctica, podrás convertirte en un experto en la lectura del lenguaje corporal, una habilidad que te abrirá las puertas a una comunicación más profunda y efectiva. 9. Establece una conexión emocional mostrando apertura y vulnerabilidad, lo que puede alentar a los demás a hacer lo mismo. En un mundo que a menudo nos empuja a construir muros emocionales, a refugiarnos en la coraza de la invulnerabilidad, mostrar apertura y vulnerabilidad puede parecer un acto de audacia, incluso de locura. Sin embargo, es precisamente en esa valentía de mostrar nuestro corazón, con sus grietas y cicatrices, donde reside la clave para establecer conexiones emocionales profundas y auténticas. Cuando nos mostramos vulnerables, cuando bajamos la guardia y permitimos que los demás vean nuestras emociones sin filtros, creamos un espacio de confianza, un terreno fértil donde la empatía puede florecer. Es como si dijéramos, no soy perfecto, tengo miedos, tengo inseguridades, pero estoy dispuesto a compartirlas contigo. Imagina a un líder que, en lugar de esconder sus dudas y proyectar una imagen de infalibilidad, se muestra vulnerable ante su equipo. Comparte sus preocupaciones, sus errores, sus momentos de incertidumbre. Al hacerlo, no solo humaniza su figura, sino que también invita a los demás a bajar sus propias barreras, a compartir sus ideas y a trabajar juntos desde la confianza y la autenticidad. O piensa en una relación de pareja en la que ambos se sienten libres de mostrar sus vulnerabilidades.
Hablan de sus miedos, de sus inseguridades, de sus sueños y deseos más profundos. Al hacerlo, construyen un vínculo más fuerte e íntimo, basado en la aceptación mutua y en la comprensión profunda. Mostrar vulnerabilidad no significa exponer todas nuestras debilidades al mundo, convertirnos en víctimas o buscar compasión. Se trata de compartir nuestras experiencias de forma auténtica y selectiva, eligiendo a las personas adecuadas y el momento oportuno. La vulnerabilidad bien gestionada es un acto de fortaleza, una demostración de autoconocimiento y de confianza en nuestra capacidad de conectar con los demás a un nivel profundo. ¿Cómo podemos cultivar esta vulnerabilidad auténtica? Comienza por aceptar tus propias emociones, sin juzgarlas ni reprimirlas. Reconoce tus miedos, tus inseguridades, tus alegrías y tristezas. Busca espacios seguros donde te sientas cómodo para compartir tus emociones con personas de confianza. Practica la escucha activa y la empatía con los demás. Cuando alguien se muestra vulnerable contigo, responde con comprensión y sin juzgar. Recuerda que la vulnerabilidad es contagiosa. Cuando te muestras abierto y auténtico, invitas a los demás a hacer lo mismo, creando un círculo virtuoso de confianza y conexión. Mostrar vulnerabilidad es un acto de valentía que abre las puertas a relaciones más profundas, a conversaciones más auténticas y a una vida más plena y significativa. 10. Presta atención a cómo una persona interactúa con otros en diferentes situaciones para comprender su personalidad y sus métodos de comunicación. El ser humano es un ser social por naturaleza. Desde que nacemos, nos vemos inmersos en un complejo tejido de relaciones interpersonales que moldean nuestra personalidad, nuestros valores y nuestra forma de ver el mundo. Observar cómo una persona interactúa con otros en diferentes situaciones es como observar a un actor interpretar distintos papeles en un escenario. Cada interacción nos revela una faceta de su personalidad, una forma particular de comunicarse y de relacionarse con el mundo que la rodea. Observa, por ejemplo, cómo alguien se comporta en una reunión familiar. ¿Es extrovertido y animador, el centro de atención? ¿O es más bien reservado y observador, prefiriendo escuchar a hablar? Esa misma persona, en un contexto laboral, puede adoptar un rol completamente diferente. Quizás se convierta en un líder carismático y persuasivo, capaz de motivar a su equipo y de alcanzar objetivos ambiciosos. La forma en que alguien interactúa con sus amigos, con sus colegas, con sus superiores o con desconocidos nos proporciona pistas valiosas sobre su personalidad, su forma de comunicarse y sus habilidades sociales. Fíjate en la forma en que alguien inicia una conversación. ¿Es directo y asertivo, o más bien tímido y dubitativo? ¿Utiliza un lenguaje formal o informal? ¿Se muestra interesado en lo que los demás tienen que decir, o solo habla de sí mismo? Estos detalles aparentemente insignificantes nos revelan mucho sobre su forma de abordar las relaciones interpersonales. Observa también cómo reacciona ante las emociones de los demás. ¿Es empático y comprensivo, capaz de ponerse en el lugar del otro? ¿O es más bien indiferente o insensible, incapaz de conectar con el mundo emocional de quienes lo rodean? El lenguaje corporal también nos proporciona información valiosa. ¿Mantiene una postura abierta y receptiva, o se muestra cerrado y defensivo? ¿Su mirada es directa y franca, o evasiva y esquiva? Todos estos detalles nos ayudan a comprender cómo se siente esa persona en cada situación y cómo se relaciona con los demás. Aprender a observar y analizar las interacciones sociales de las personas es como convertirse en un antropólogo que estudia una tribu desconocida. Con paciencia y atención, podemos descifrar los códigos de conducta, los rituales de comunicación y los valores que rigen las relaciones interpersonales. Esta habilidad nos permite comprender mejor a las personas que nos rodean, mejorar nuestras propias habilidades sociales y construir relaciones más profundas y significativas. 11. Practica la escucha activa, mostrando interés genuino en lo que los demás están diciendo sin juzgar o interrumpir. En el bullicio de la vida moderna, donde la información nos bombardea sin tregua y la atención se fragmenta en mil pedazos, la escucha activa se erige como un oasis de presencia, un remanso de conexión humana genuina. Es un acto de generosidad, una ofrenda que le hacemos al otro al regalarle nuestra atención plena, sin juicios ni interrupciones, permitiéndole sentirse visto, escuchado y valorado.
La escucha activa trasciende el simple acto de oír. No se trata solo de percibir las palabras, sino de sumergirse en el mundo del otro, de comprender su perspectiva, de sentir sus emociones. Es como tender un puente entre dos orillas, dos universos interiores que se encuentran en el espacio compartido de la comunicación. Para practicar la escucha activa, es fundamental dejar de lado nuestros propios pensamientos, prejuicios y urgencias. Debemos acallar la voz interior que nos empuja a interrumpir, a ofrecer soluciones o a juzgar lo que el otro está diciendo. Nuestro foco debe estar en el interlocutor, en su mensaje, en su mundo emocional. Algunas claves para desarrollar la escucha activa. Presta atención al lenguaje corporal, observa la postura, los gestos, la mirada del otro. Estas señales no verbales te revelarán información valiosa sobre sus emociones y su estado de ánimo. Haz preguntas aclaratorias, no asumas que has comprendido el mensaje del otro. Haz preguntas para asegurarte de que estás interpretando correctamente sus palabras y sus emociones. Parafrasea lo que has escuchado, repite con tus propias palabras lo que el otro te ha dicho. Esto le demostrará que le estás prestando atención y que te estás esforzando por comprender su perspectiva. Valida sus emociones, reconoce y valida las emociones que el otro está expresando, incluso si no estás de acuerdo con su punto de vista. Recuerda que la empatía no implica estar de acuerdo, sino simplemente comprender y aceptar la experiencia del otro. Evita interrumpir, resiste la tentación de interrumpir, incluso si tienes algo importante que decir. Permite que el otro termine de expresar sus ideas sin interrupciones. Ofrece tu apoyo sin juzgar, demuestra tu apoyo al otro, sin juzgar sus decisiones o sus acciones. Recuerda que todos cometemos errores y que necesitamos sentirnos apoyados, especialmente en momentos difíciles. La escucha activa es un regalo que nos damos a nosotros mismos y a los demás. Nos permite conectar con el mundo interior del otro, construir puentes de comprensión y empatía, y crear relaciones más profundas y significativas. Es un acto de amor, de respeto y de humildad que enriquece nuestra vida y la vida de quienes nos rodean. 12. Analiza los patrones de decisión para prever comportamientos o elecciones futuras. Cada decisión, cada elección que tomamos a lo largo de nuestra vida, deja una huella, una marca en el mapa de nuestra historia personal. Y así como un cartógrafo experto puede reconstruir el recorrido de un río a partir de las marcas que deja en el terreno, nosotros podemos analizar los patrones de decisión de una persona para anticipar sus comportamientos o elecciones futuras. Observa con atención. Un amigo que siempre elige parejas sentimentales con un perfil similar, personas impulsivas, creativas y emocionalmente inestables. Un colega que, ante cualquier problema laboral, reacciona siempre de la misma manera, se encierra en sí mismo, evita el conflicto y delega la responsabilidad en otros. Estos patrones, estas repeticiones que se dibujan en el lienzo de la vida, nos revelan mucho más que una simple coincidencia. Son la expresión de creencias arraigadas, de esquemas mentales que guían nuestras percepciones y nuestras acciones. Para analizar los patrones de decisión de una persona, es importante considerar distintos ámbitos de su vida. Relaciones, observa cómo se relaciona con su familia, sus amigos, sus parejas. Busca relaciones de dependencia o de independencia. ¿Prioriza la estabilidad o la emoción? Trabajo, analiza cómo se desenvuelve en el ámbito laboral. ¿Es proactivo y asume riesgos o prefiere la seguridad y la rutina? ¿Se motiva por el reconocimiento o por la satisfacción personal? Finanzas, observa sus hábitos de consumo y de ahorro. ¿Es impulsivo y gastador o planificado y austero? ¿Prioriza la satisfacción inmediata o la seguridad a largo plazo? Salud, analiza sus hábitos de vida y su relación con su propio cuerpo. ¿Cuida su salud o la descuida? ¿Busca ayuda profesional cuando la necesita o se automedica? Una vez que hayas recopilado información sobre los patrones de decisión de una persona en distintos ámbitos de su vida, puedes empezar a buscar conexiones, puntos en común que te revelen su forma de pensar y de actuar. Recuerda que el pasado no determina el futuro, pero nos proporciona pistas valiosas sobre las tendencias y las inclinaciones de una persona. Al analizar sus patrones de decisión, podemos anticipar con mayor precisión sus elecciones futuras,
comprender mejor sus motivaciones y adaptar nuestra forma de interactuar con ella. Es importante tener en cuenta que los patrones de decisión pueden evolucionar a lo largo del tiempo. Las experiencias, el aprendizaje, las crisis personales pueden modificar la forma en que una persona percibe el mundo y toma decisiones. El análisis de los patrones de decisión es una herramienta poderosa para la comprensión del comportamiento humano. Nos permite trazar mapas individuales de la mente, identificar tendencias y anticipar elecciones. Es un arte que requiere observación, análisis y empatía, pero que nos recompensa con una visión más profunda del complejo mundo de las decisiones humanas. 13. Aprende a reconocer y entender los contextos culturales y sociales que influyen en cómo las personas piensan y se comportan. Cada individuo, como un árbol que extiende sus raíces en un suelo específico, se desarrolla dentro de un contexto cultural y social único que nutre su crecimiento, modela sus ramas y da forma a sus frutos. Para comprender verdaderamente a una persona, para descifrar los códigos de su comportamiento y sus pensamientos, debemos aventurarnos en el territorio de su cultura, explorar el paisaje de su entorno social y descubrir los valores, las creencias y las normas que dan forma a su visión del mundo. La cultura, esa compleja red de símbolos, rituales, tradiciones y valores compartidos, es como un río que fluye a través de las generaciones, arrastrando consigo las historias, las experiencias y los aprendizajes de un pueblo. Las personas que crecen en un mismo río cultural comparten una serie de códigos y formas de ver el mundo que influyen en su forma de pensar, de sentir y de actuar. El contexto social, por otro lado, es como el microclima que rodea a cada árbol. La familia, el grupo de amigos, la comunidad, la clase social, todos estos factores contribuyen a crear un entorno único que influye en el desarrollo individual. Observa, por ejemplo, la forma en que dos personas de culturas distintas abordan una situación de conflicto. Una persona proveniente de una cultura individualista, donde se valora la asertividad y la expresión directa de las emociones, puede abordar el conflicto de forma directa y confrontativa. Por otro lado, una persona proveniente de una cultura colectivista, donde se prioriza la armonía social y se evita la confrontación directa, puede optar por una estrategia más indirecta y conciliadora. La forma de expresar las emociones también varía según la cultura. En algunas culturas, se considera apropiado expresar abiertamente la alegría, la tristeza o la ira, mientras que en otras se valora más la contención emocional y el autocontrol. El lenguaje corporal, ese complejo sistema de gestos, posturas y expresiones faciales, también está influenciado por la cultura. Un gesto que en una cultura puede ser considerado amistoso, en otra puede ser interpretado como ofensivo. Comprender los contextos culturales y sociales que influyen en las personas nos permite evitar malentendidos, juicios precipitados y acciones inapropiadas. Nos ayuda a interpretar el comportamiento de los demás de forma más objetiva y empática, teniendo en cuenta que sus acciones y sus palabras están enraizadas en un sistema de valores y creencias que puede ser muy distinto al nuestro. Para desarrollar esta comprensión intercultural, es importante cultivar la curiosidad, la apertura mental y la empatía. Podemos acercarnos a otras culturas a través de la lectura, los viajes, la conversación con personas de diferentes orígenes, la participación en eventos culturales y el aprendizaje de idiomas. Cuanto más comprendamos los contextos culturales y sociales que moldean a las personas, más preparados estaremos para interactuar con ellas de forma respetuosa, empática y enriquecedora, construyendo puentes de comunicación y comprensión en un mundo cada vez más diverso e interconectado. 14. Observa cómo las personas gestionan el estrés o la presión. Esto puede revelar mucho sobre su carácter y sus estrategias de afrontamiento. El estrés, esa sombra que nos acecha en el laberinto de la vida moderna, pone a prueba nuestra resistencia, desafía nuestra capacidad de adaptación y revela nuestras estrategias de afrontamiento más profundas. Observar cómo las personas manejan el estrés y la presión es como mirar a través de una ventana a su carácter, a su fortaleza interior, a sus mecanismos de defensa. Es en esos momentos de crisis, cuando la marea de las emociones amenaza con desbordarnos, donde se revelan las verdaderas virtudes, las debilidades y los recursos internos de cada individuo. Imagina a dos personas enfrentando un mismo desafío, una fecha límite inminente en un proyecto laboral. Una de ellas se bloquea, se deja vencer por la ansiedad,
procrastina y termina entregando un trabajo mediocre. La otra, en cambio, se organiza, prioriza tareas, trabaja con disciplina y consigue entregar el proyecto a tiempo y con resultados excelentes. ¿Qué diferencia a estas dos personas? Su capacidad para gestionar el estrés y la presión. La primera se deja arrastrar por las emociones negativas, mientras que la segunda utiliza la adversidad como un trampolín para crecer y fortalecerse. Observa con atención las reacciones de las personas ante situaciones estresantes. ¿Se desmoronan o se fortalecen? Algunas personas se dejan vencer por la presión, se vuelven irritables, ansiosas, desorganizadas. Otras, en cambio, sacan a relucir lo mejor de sí mismas, se enfocan en la solución y encuentran la forma de superar la adversidad. ¿Qué estrategias de afrontamiento utilizan? Hay quienes recurren a mecanismos de defensa poco saludables, como la negación, la proyección o la agresividad pasiva. Otros, en cambio, utilizan herramientas más constructivas, como la respiración consciente, la meditación, el ejercicio físico o la búsqueda de apoyo social. ¿Aprenden de la experiencia? Algunas personas repiten los mismos errores una y otra vez, incapaces de aprender de las situaciones difíciles. Otras, en cambio, utilizan cada crisis como una oportunidad para crecer, para identificar sus puntos débiles y desarrollar nuevas habilidades y estrategias. Comprender cómo las personas gestionan el estrés nos permite evaluar su carácter, su fortaleza interior y su capacidad de adaptación. Nos ayuda a identificar a aquellos que son capaces de mantener la calma en situaciones difíciles, aquellos que saben liderar con el ejemplo y aquellos que son capaces de convertir la adversidad en una oportunidad de crecimiento. Recuerda que la forma en que una persona gestiona el estrés no es inmutable. Con las herramientas adecuadas, el apoyo necesario y la voluntad de crecer, todos podemos desarrollar una mayor resiliencia y aprender a navegar por las aguas turbulentas de la vida con mayor confianza y serenidad. 15. Usa preguntas abiertas que requieran más que respuestas de sí o no, lo que puede llevar a las personas a revelar más sobre sus pensamientos y sentimientos. Las preguntas, esas llaves que abren las puertas del conocimiento y la comprensión, pueden ser herramientas poderosas para penetrar en la mente y el corazón de los demás. Y entre todas las preguntas abiertas, aquellas que no se conforman con un simple sí o un no, son las que nos invitan a un viaje más profundo, un recorrido por los paisajes interiores de pensamientos y sentimientos. Las preguntas cerradas, como interrogatorios rígidos, nos encierran en un callejón sin salida. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Estás contento con tu vida? Son preguntas que solo permiten respuestas superficiales, cortinas que ocultan la complejidad de la experiencia humana. Las preguntas abiertas, en cambio, son como puertas que se abren a un jardín secreto, un espacio donde las ideas y las emociones pueden fluir con libertad. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? ¿Qué te hace sentir realmente vivo? Son preguntas que invitan a la reflexión, a la introspección, a la exploración de los matices de la experiencia humana. Al formular preguntas abiertas, estamos enviando un mensaje claro: me interesa conocerte en profundidad, comprender tu perspectiva, explorar los laberintos de tu mente y tu corazón. Es una invitación a la confianza, a la vulnerabilidad, a la conexión genuina. Algunas claves para formular preguntas abiertas efectivas. Comienza con qué, cómo, por qué, cuándo, dónde. Estas palabras mágicas abren un abanico de posibilidades, invitando al interlocutor a expresar sus ideas y sentimientos con mayor libertad. Enfócate en las emociones y las experiencias, en lugar de preguntar por hechos objetivos, profundiza en el mundo subjetivo del otro. ¿Cómo te hizo sentir esa experiencia? ¿Qué aprendiste de esa situación? Son preguntas que desvelan las capas emocionales de la experiencia humana. Escucha con atención y curiosidad. Una vez que has formulado la pregunta, convierte tu oído en un radar emocional, captando los matices de la voz, el lenguaje corporal y las palabras del otro. Haz preguntas de seguimiento que demuestren tu interés genuino por lo que te está contando. Crea un espacio seguro para la vulnerabilidad. Asegúrate de que el otro se sienta cómodo para compartir sus pensamientos y sentimientos sin temor a ser juzgado. Responde con empatía, comprensión y respeto, incluso si no comparte su punto de vista.
Las preguntas abiertas son herramientas poderosas para la comunicación efectiva, la construcción de relaciones profundas y el descubrimiento del rico tapiz de la experiencia humana. Utilízalas con sabiduría, curiosidad y empatía, y te abrirán las puertas a un mundo de conocimiento y conexión. Si este video te ha aportado algo nuevo, si te ha hecho pensar o sentir de forma diferente, ayúdanos a seguir creciendo suscribiéndote, dándole a me gusta y comentando. Esto nos ayudará a seguir creciendo y produciendo más contenidos de calidad en beneficio de todos. Si quieres profundizar tu conocimiento, te invito a hacer en el siguiente video, que hemos seleccionado especialmente para ti. Encontrarás más consejos, estrategias y reflexiones que te ayudarán a aplicar los principios estoicos en tu vida diaria. Nos vemos allí, querido estoico.